Buenos días. Bienvenidos al proyecto educativo Un Espacio Social para la Transformación de la Educación de UNOMIA Aula Taides UNESCO. Diseñado por Aula Taides con el objeto de incentivar, informar y educar a las comunidades educativas y poblaciones aledañas, a crear acciones en el ODS 14 con un impacto positivo en el clima y en pro de un planeta saludable desde lo local a lo global. Este proyecto educativo UNOMIA Aula Taides UNESCO presenta una iniciativa de investigación, manejo, conservación y educación denominada UNOMIA Stolonífera, coordinada desde Venezuela y Alemania con Aula Taides, la Fundación La Tortuga, la Fundación La Salle de Ciencias Naturales, la organización Manta Divers, entre otros colaboradores de estas y otras organizaciones. Les envío un gran saludo a toda nuestra grata audiencia y es un honor compartir con nuestros panelistas quienes hoy van a presentar el nuevo género de la familia de Cnidae, UNOMIA Stolonífera. Desde el proyecto educativo Aula Taides UNESCO le damos el más cordial y agradecimiento a la Unidad Educativa Colegio Guayamurí en Venezuela, a los estudiantes, a la comunidad de padres y al staff de profesores quienes hoy están presentes y van a desarrollar el proyecto educativo UNOMIA Aula Taides UNESCO. Hoy iniciamos esta presentación con el oceanógrafo Oscar Miguel Lazo Alcalá, investigador del Museo de Historia Natural La Salle en la Fundación La Salle de Ciencias Naturales, Venezuela. Oscar es ictiólogo de profesión, especialista en peces y graduado en Oceanografía y Tecnología Pesquera en la Fundación La Salle de Ciencias Naturales, con estudios de posgrado en Zoología, Agricultura de la Universidad Central de Venezuela y Ecología de Estuarios de la Universidad Nacional Experimental Francisco de Miranda. Tiene 33 años de experiencia laboral y de ellos 23 años con el estudio Educación Manejo de Especies Introducidas Invasoras. Dentro de la actividad educativa de hoy, Oscar nos va a presentar una conferencia introductoria donde nos explicará las definiciones, etapas, causas y consecuencias de las especies introducidas que tenemos en Venezuela. Y tenemos que ver qué podemos hacer y qué debemos hacer para afrontar este grave problema que elimina la belleza natural de la costa del Mar Caribe en Venezuela. Bienvenido, Oscar. Muy bien. Bueno, buenos días. Muchas gracias, Idali, por la invitación. Y bueno, al Colegio Guayamurí también por estar interesados en recibir esta información y estar bien informados con este tema. La actividad de hoy, como ya comentó Idalí, se llama pues una nueva amenaza en el Mar Caribe, la invasión del coral UNOMIA stolonífera. Pero antes de hablar del tema de la invasión del coral, hay una serie de temas que les tengo que explicar poco a poco, ¿no? En principio, pues las definiciones. Y en el tema del título de esta charla, ustedes leen allí, ¿verdad? De invasión. Invasión. ¿Qué es eso de una invasión? Entonces se habla mucho de las invasiones, de las especies invasoras, de las especies invasivas. Y esto no es nada nuevo porque precisamente, coincidencialmente, dos Charles, o sea, dos Carlitos, el primero, Carlitos Darwin o Charles Darwin, en 1859, después de las especies, y él allí ya advirtió del fenómeno de la invasión. Ya vamos a explicarles qué es esto de una invasión. Y 100 años después, casi 100 años después, 99 años después, un investigador
en este caso no un investigador inglés británico, sino un investigador norteamericano, Charles Elton, publicó y formuló ya en la época moderna la ecología de las invasiones. Sin embargo, hasta hoy día, esto de las invasiones, especies introducidas, especies exóticas, la terminología es muy antigua, hay mucha falta de consenso, hay mucho desconocimiento, sobre todo hay un mal empleo de los términos y las definiciones a todo nivel, no solamente los muchachos, sino ya también, ¿verdad?, las personas adultas, los investigadores, hay mucha confusión. Y sobre todo esto va en detrimento, esto es muy negativo porque hay una falta de entendimiento del proceso de invasión y de las especies exóticas e introducidas, y por lo tanto luego las cosas no se manejan de la mejor manera, no se atienden de la mejor manera y se cometen grandes errores, ¿ok? Se pierde mucho dinero, se pierde mucho tiempo y se crean peleas también, se crean cosas negativas. Entonces, aquí ustedes pueden ver una lista larga de términos, ¿no? De especies exóticas, invasoras, trasplantadas, transferidas, translocadas. Ustedes buscan en internet todos estos términos, los van a encontrar. No nativas, no indígenas, establecidas, naturalizadas, asilvestradas, criptogénicas. Entonces, esto es como criollo, en criollo podemos hablar que esto es un arroz con mango porque esto tiende a mucha confusión. Pero en realidad toda esta terminología en realidad son especies introducidas. Y entonces hay muchos grupos de investigación que trabajan con especies exóticas, exóticas e invasoras, con las invasiones biológicas, pero en realidad todo esto son especies introducidas. Esto es un tema muy relevante en el Convenio de Diversidad Biológica desde la reunión de Noruega en 1996. Y hay varias redes mundiales. En principio, la más importante es el Programa Global de Especies Invasoras, aunque hay otros grupos bien importantes, ¿no? Y entre la serie de definiciones, yo les voy a comentar aquí dos muy importantes. Una es la introducción. Hay muchas definiciones y luego las podemos ver o las pueden investigar. Yo les voy a dejar el link de un libro, que es este que está aquí. Vamos un momento otra vez atrás y les comento qué es la introducción, que tienen que tener muy claro qué es eso de una introducción. Una introducción es un movimiento intencional o no intencional, directo o indirecto, de una especie fuera de su área de distribución natural. Es decir, si yo traigo una especie de África y la traigo aquí a Venezuela, eso es una introducción. ¿Y la especie introducida qué es? Es una especie que no es nativa, por ejemplo, que no es nativa de Venezuela y yo la traigo de Estados Unidos y la traigo aquí a Venezuela, entonces esa especie se convierte en introducida. ¿Ok? Eso es lo más claro que tienen que tener de todas las definiciones. ¿Ok? Todas estas definiciones las podemos encontrar en este libro de la biodiversidad acuática exótica y trasplantada en Colombia, que pues escribió, el principal autor es el doctor Francisco de Paula Gutiérrez. Yo le voy a dejar el link, se lo voy a compartir con Idalí para que ustedes investiguen muy bien. Este libro está en español y es muy, muy interesante, está muy bien hecho. Pero lo interesante es que las especies que una vez cuando llegan a su destino final, las especies pueden ser, por ejemplo, mantenidas en cautiverio, ¿verdad? Un pájaro en una jaula, un pez en un acuario, es decir, en condiciones confinadas. Pero esto puede ser que se mantenga allí durante un tiempo, pero si son liberadas, ¿verdad?, de manera intencional o accidentalmente en el medio natural, algunos investigadores, algunos autores consideran que eso ya se trataría de una especie introducida. Es decir, si nosotros tenemos un pez en un acuario, no es una especie introducida, según algunos especialistas. Pero la experiencia demuestra, por ejemplo, en relación a las especies acuáticas, yo les voy a hablar mucho de peces y de especies acuáticas, que es lo que más nos interesa pues en el día de hoy. Y ya la FAO a finales de los años 90 nos dice que, por ejemplo, en relación a la acuicultura, la experiencia demuestra que los animales que son mantenidos en lagunas, en instalaciones de cultivo, en recintos cerrados, en lugares donde supuestamente no se van a escapar, terminan escapándose y terminan llegando al medio natural.
Entonces, una especie que es mantenida en un acuario, en una estación de cultivo, en una laguna, así sea un recinto cerrado, esto tiene que ser considerado como una introducción deliberada en el medio natural, porque en algún momento va a llegar. Va a haber una lluvia extraordinaria, un huracán, se rompen las instalaciones y los peces terminan en el mar, terminan en el río. ¿Ok? Entonces, o de manera accidental o de manera intencional. Entonces, una especie en confinamiento tiene que ser considerada como una especie introducida en el medio natural. Y aquí sí les voy a dar algunas definiciones para que las tengan claras y algunas cosas que van a escuchar por allí. Por ejemplo, el tema de las especies exóticas. Son especies provenientes de otro continente, de otro mar y de otro océano. Y en la mayoría de los casos no están presentes, obviamente no son de grupos de la fauna local, ¿ok? De la fauna o de la flora local. Aquí tenemos algunos ejemplos de esas especies que se llaman exóticas. Exóticas no es porque es bonita, ay, porque es muy bonita, qué exótica es. No, exótica es que proviene de otro océano, que proviene de otro país, que proviene de otro continente. Pero también dentro de las especies introducidas están lo que se llaman las especies transferidas o trasplantadas cuando se hablan de especies vegetales, cuando se hablan de plantas. Y son especies nativas, ¿verdad? Son especies nativas que son originarias del mismo país o región, pero que las introducen en lugares donde antes no vivían. Entonces, a veces se puede hablar de especies nativas, pero que han sido introducidas. Entonces, por ejemplo, aquí yo les cito, yo les pongo el mapa de Venezuela con las cuencas hidrográficas y, por ejemplo, les pongo aquí esta flechita donde especies del Orinoco han sido introducidas en los ríos del Caribe. Entonces, a veces se habla de especies nativas dentro del mismo país, pero que pueden ser introducidas. Del Orinoco también se han introducido en la cuenca del lago de Maracaibo. Y luego van a tener los mismos efectos que las especies exóticas que mencionábamos anteriormente. También hay un grupo muy importante que nos interesa en el día de hoy, que son las especies exóticas ornamentales, es decir, son todas esas especies que vienen de otro continente, de otros océanos, de otros países, pero que son mantenidas en cautiverio, que son comercializadas y que son criadas, ¿verdad? Comercializadas en el mercado en el mercado de mascotas, en el mercado de los peces ornamentales, de las especies ornamentales. ¿Ok? Y esto es un grupo muy importante que hay que tener mucho cuidado con él, porque es uno de los grupos que también está causando mayores problemas. Ya lo vamos a ver más adelante. Y luego tenemos una definición muy importante que tienen que tener clara, que son los OVM, los organismos vivos modificados, o también son llamados organismos genéticamente modificados. Estos organismos poseen una combinación nueva de material genético, que eso ha sido creado por el hombre mediante la biotecnología moderna. Y estas especies tienen muchos problemas cuando son introducidas porque pueden hibridizar con las especies nativas y son resistentes a controles de plagas y pueden transmitir enfermedades, en fin. Esto también es un problema muy grave, este problema de los organismos vivos modificados, que les llaman también los Frankenstein o los monstruos también, ¿no? Y ahora les voy a comentar un poco cuáles son las etapas de las introducciones para que entiendan cómo es eso. Las especies introducidas son todas invasoras. No, ya va. Las especies cuando se introducen pasan una serie de etapas que les voy a explicar. Y ese proceso de invasión es el paso por una serie de etapas, ¿verdad? Y el paso o el salto de una serie de barreras. La primera barrera es la geográfica, ¿no? De una especie. Cuando una especie se trae de un océano a otro, se trae de un país a otro, de un continente a otro, entonces la especie pasa la barrera geográfica, que sin ayuda del hombre, intencional o accidentalmente, no pudiera hacerlo, ¿verdad? Entonces, cuando la especie pasa esa barrera geográfica, es decir, de Europa a Sudamérica, de Sudamérica a Europa o de Estados Unidos, ¿verdad?, a Venezuela, ya pasó esa barrera geográfica. Entonces ahí es cuando se dice que la especie es introducida. Puede pasar en ese momento, ¿verdad? Estar confinada en un acuario, en un zoológico, en un centro de cría, ¿verdad? Y ahí puede pasar bastante tiempo. Pero ¿qué sucede?
que luego pueden pasar otra barrera, ¿verdad? Saltar otra barrera que es la barrera ambiental. Es decir, cuando pasan al medio natural, ¿verdad? Se van a enfrentar esas especies con una cantidad de condiciones ambientales, de temperatura, de humedad, de salinidad. Y si esas especies se aclimatan, se acostumbran, ¿verdad? Y logran reproducirse entonces en el medio natural, se dice entonces o se establece que son especies establecidas, ¿ok? Ya cuando saltan esa barrera ambiental. Y luego, después que ya se establecen, ¿verdad? Que se acostumbran, que se reproducen de manera exitosa y que además normalmente estas especies introducidas, las especies nativas no las reconocen como presas, es decir, ellos no van a tener depredadores y el ambiente los va a ayudar a dispersarse, ¿verdad? Las corrientes marinas las ayudan a dispersarse o el mismo hombre, el ser humano las ayuda a dispersarse, entonces ahí es que las especies se convierten en invasoras, es decir, empiezan a dispersarse rápidamente, empiezan a ocupar más espacio de manera muy rápida y es cuando se convierten en plagas, ¿verdad? Y es cuando ya las especies les llaman invasoras, empiezan a ocupar un territorio muy grande y de manera muy rápida y allí es que se dice que las especies son invasoras. ¿Ok? ¿Entendido? Bien, ¿y qué hace que una especie sea introducida, sea exitosa, es decir, sea invasora? Precisamente son sus características biológicas. Y las características biológicas que son características, por ejemplo, de alimentación. Una especie que come de todo, ¿verdad? Que es omnívora, que tiene una amplia dieta, va a ser exitosa, porque cualquier cosa que encuentre se puede comer y así puede sobrevivir. Una especie que llegue a su etapa de madurez, que tempranamente, es decir, que rápidamente, en poco tiempo ya sea madura y ya se pueda reproducir. Una especie que se reproduzca todo el año, por ejemplo, y que pueda tener muchas crías, que pueda poner muchos huevos, eso la hace exitosa. También que tenga crecimiento rápido y que las generaciones sean cortas. Y sobre todo que tenga lo que llaman hábitos generalistas, es decir, que las especies tengan mucha tolerancia a los factores ambientales, que no le paren a la temperatura, que la salinidad no los afecte, que si hay mucha humedad o no, es decir, que puedan tener esta tolerancia, pues puedan vivir en condiciones muy extremas. Eso también las hace exitosas. Pero no existe una característica clave que haga una especie introducida exitosa, es decir, que la haga invasora, que la haga invasiva, ¿ok? Son una serie de características, tanto biológicas, ¿verdad?, como ecológicas del medio ambiente, que la van a hacer exitosas. Pero una cosa sí hace, siempre es una condición, siempre es una coincidencia que las introducciones exitosas, es decir, las invasiones ocurran más rápidamente en ecosistemas alterados, es decir, en ecosistemas artificiales, en embalses, en las costas, en los puertos, en ecosistemas que estén contaminados. Por ejemplo, esta es la desembocadura del río Tuy en Venezuela y fíjense aquí a la derecha esta fotografía, todo esto es plástico. ¿Ok? Cuando el ecosistema está alterado, cuando el ecosistema está contaminado, las especies nativas se ven deterioradas, se ven desplazadas y entonces llega una especie introducida, ¿verdad? Una especie exótica que tolera estas condiciones tan malas ambientales y las hace exitosas. Entonces se establecen en estos ecosistemas dañados. Entonces por eso es muy importante conservar los ecosistemas para evitar, ¿verdad?, que las especies introducidas se establezcan, sean invasoras y después nos dañen, ¿verdad?, y nos causen una serie de problemas como vamos a ver más adelante. Entonces, fíjense, ¿cuáles son los modos y las causas de las introducciones? Hay diferentes causas de introducciones. Las principales son las intencionales. Y por ejemplo, la acuicultura o la piscicultura, en el caso de los peces. Hay por lo menos hasta el año 2017 470 especies de peces introducidas y siendo cultivadas en 183 países, principalmente en China, muchos países de Asia,
Yo les voy a hablar mucho con ejemplos de peces porque soy ictiólogo, soy especialista en peces, ¿verdad? Pero esto, ustedes tienen ejemplos en muchos animales y en muchas plantas, ¿no? Y también otra forma de introducción artificial intencional son las llamadas repoblaciones. Y esto es una cosa ilógica, esto es una cosa loca. Cuando dicen, crean un embalse, ¿verdad? Como se ve aquí, crean un embalse y dicen, vamos a repoblar. Pero ¿cómo lo van a repoblar con especies que nunca estuvieron allí? Entonces es una cosa absurda, una cosa muy loca, que siempre, muchas veces lo hacen por piscicultura extensiva, por pesca deportiva, en fin, por otras cosas, ¿no? Pero eso no es una repoblación, eso es totalmente erróneo, pero es una causa de introducción muy común. Y también el llamado control biológico. Esto es una tremenda metida de pata del hombre, ¿verdad? Que normalmente introducen especies para, por ejemplo, controlar enfermedades, malezas acuáticas, en fin. Aquí tenemos, por ejemplo, los peces larvicidas, la Gambusia finis, que es el pez mosquito que ha sido introducido en 85 países, y el guppy, el famoso guppy, ¿verdad? De Venezuela, Poecilia reticulata en 65 países. Lo introducen como peces larvicidas, pero luego se vuelven invasores y se vuelven plagas a la comunidad nativa o a la biodiversidad nativa, ¿verdad? Del país de origen. Y muy importante, que es un tema, ¿verdad? Que hoy les vamos a tratar, del que hoy le estamos hablando, y que Juan Pedro les va a contar muy bien sobre el coral invasor, Eunomia stolonifera, que es el tema de las mascotas y las especies ornamentales. Una de las formas más común de introducción de especies son el comercio de las mascotas, el de los acuarios, y así fue que se introdujo Eunomia en Venezuela. Aquí tenemos dos ejemplos, así fue que se introdujo el pez león también, que ustedes ya deben tener bastante claro esto, porque esto ya tiene más de 100 años, de 10 años en Venezuela, y yo pues hablé mucho de este tema durante más de 7 años. Entonces, si el pez león es un tema muy problemático, Eunomia stolonifera es mucho más. Es decir, si el pez león es un niño de pecho, es un niño, es un bebecito comparado con el problema que nos va a causar Eunomia, como lo va a explicar bien Juan Pedro, ¿ok? Y uno de los sitios que es el paraíso de las especies introducidas por mascotas es Florida. En el año 2019 en Florida ya habían 86 especies de peces introducidos. Nada más estamos hablando de especies. ¿Por qué? Porque eso es un centro de acopio y de distribución en todo el mundo de las especies de acuarios. De ahí le llegan de Asia, de diferentes lugares, y luego terminan en el medio natural. Y así fue que se introdujo el pez león. Vienen de diferentes lugares, vienen de África, vienen de Sudamérica, vienen de Centroamérica, vienen del Pacífico, del Indo-Pacífico, ¿ok? Y normalmente, pues, cuando hay muchas especies, ¿verdad? De este tipo de especies de mascotas, van a parar al medio natural, como ha pasado ahí en la península de Florida, y de ahí se han dispersado a otros lugares, han invadido otros lugares, como por ejemplo el tema del pez león. Pero también hay causas de introducción, hay modos de introducción accidentales. ¿Y cuáles son las accidentales? Bueno, que se escapen de manera no esperada. Es decir, hay unas instalaciones de acuicultura, viene un huracán, ¿verdad? Y rompe todas las lagunas, y todas esas especies, todos esos peces van a pasar al medio natural. Y, por ejemplo, también en los escapes de mascotas de los cultivos y especies mantenidas como especies ornamentales. Hay muchas formas de causas accidentales, pero las grandes causas, ¿verdad? De introducción accidental, de grandes volúmenes, de grandes cantidades de especies introducidas, es, por ejemplo, el agua de lastre de los barcos, la construcción de canales de navegación y la migración supuestamente natural por el cambio climático. ¿Cómo funciona esta transferencia de especies, esta introducción de especies por el agua de lastre? Fíjense, los barcos, ¿verdad? Que tienen cargamento de cosas, para ellos poder estabilizarse, ellos toman agua de los puertos donde están cargando las cosas. Y esa agua viene con virus, con bacterias, con huevos de crustáceos, de peces, con algas, con muchos organismos. El barco navega, ¿verdad? De un océano a otro, ¿verdad?
y termina luego, cuando llega al puerto de origen, tiene que descargar la carga que trae, los granos, los contenedores, ¿verdad? Con cargamento de productos o con petróleo, por ejemplo, y tiene que descargar ese agua de lastre, ¿verdad? Que va en unos compartimientos para que el barco pueda nivelarse, si no el barco se hundiría. ¿Ok? Y allí entonces en el nuevo puerto, pues esa agua de lastre va a venir con los virus, con las bacterias, con los huevitos de los peces, con peces enteros, con crustáceos, en fin, con una cantidad de organismos que llegan entonces a las nuevas costas. Y así se introducen gran cantidad de especies y se han creado muchos problemas. Y en el mundo, ¿verdad? Todas esas líneas que ustedes ven en rojo allí, en amarillo, son las rutas de navegación de los barcos. Y se cree que por lo menos 7.000 especies son transportadas cada día en agua de lastre, para que ustedes tengan una idea sobre lo grave de esto. Pero también en los barcos, no sé si se han dado cuenta ustedes que viven ahí en Margarita, ¿verdad? En los barcos se le pegan una serie de cositas en el casco, ¿verdad? Por debajo del agua, que son algas, que son crustáceos, que son moluscos, los dientes de perro, estos que se ven aquí abajo, los cirrípedos. Todos esos organismos se pegan en el puerto de origen y el barco luego lo traslada de un lugar a otro. Y esto es lo que llaman en inglés el fouling o los organismos incrustantes. De esta forma también los barcos trasladan e introducen especies de un océano a otro. Y también la apertura de los canales de navegación. El más importante, el primero que se construyó fue el canal de Suez en el siglo XIX. Y este canal de Suez, ¿verdad? Unió el Océano Índico y el Mar Rojo con el Mar Mediterráneo, que estaban separados hace 11 millones de años. Y esto causó muchos problemas. ¿Por qué? Porque además de esto, además de la comunicación de los organismos que van a ir del Océano Índico y al Mar Mediterráneo, ¿verdad? Al Océano Atlántico en este caso, a esto se le sumó un problema muy grave, que es el actual problema del cambio climático, del aumento de la temperatura en la tierra y en el mar. Y entonces, por ejemplo, en el mar Mediterráneo está causando un problema muy grave el cambio climático, que es una tropicalización del mar Mediterráneo. Cada vez las aguas en el mar Mediterráneo son más cálidas, ¿verdad? Y esto, relacionado con lo anterior, ¿verdad? Que está sucediendo, que peces o que organismos, ¿verdad? Especies animales y vegetales de las aguas tropicales, ¿verdad? Pasen a las aguas del mar Mediterráneo, que eran templadas, que eran más frías. Y también, obviamente, por el canal, también vienen desde el Océano Atlántico y también vienen por el canal de Suez, como les explicaba anteriormente. Entonces, el mar Mediterráneo se está llenando de especies, tanto de aquí del Caribe como de las costas de África, ¿no? De las partes más tropicales. En peces nada más en el mar Mediterráneo hay 203 especies, pero hay como 800 especies sumadas de otros organismos en el mar Mediterráneo. Entonces ustedes ahí pueden tener una idea bien clara de la apertura de canales de navegación, la construcción de canales de navegación y el sumado al cambio climático, ¿verdad? El 65% de las especies de peces están viniendo desde el Océano Índico al mar Mediterráneo y un 30% entre las costas de África y las costas de América al mar Mediterráneo. Y bueno, ya para finalizar la charla que yo les estoy dando, vamos a hablar un poco de las introducciones, de las consecuencias, de cuáles son los problemas que causan las especies introducidas, que causan las introducciones. Hay una serie de consecuencias principalmente sobre la biodiversidad nativa, sobre el ecosistema, pero también sobre el ser humano, ¿no? Y sobre la biodiversidad, fíjense, actualmente y en todos los estudios que se han hecho desde hace ya varios siglos, el 39% de la causa de extinción de especies son producto de las especies invasoras. Okay, antes se creía que era la destrucción de hábitat, pero en realidad la causa de pérdida de biodiversidad, de extinción de especies, es más culpable las especies invasoras o las especies introducidas que, por ejemplo, la destrucción de hábitat. Y para explicarle, por ejemplo, este problema o estas consecuencias que traen las especies introducidas, las especies invasoras, se los puedo comentar rapidito con el tema del pez león, porque el pez león es un problema ecológico
¿Por qué? Porque depreda sobre todas las especies nativas y especies, por ejemplo, de importancia ecológica, como por ejemplo las especies que se comen las alguitas en los arrecifes, ¿verdad? Y mantienen libres de algas los arrecifes. Si no hay peces herbívoros en los arrecifes, que se los come el pez león, van a sobrecrecer las algas en los arrecifes y se muere el arrecife y se muere el ecosistema. Y con esto, ¿qué pasa? Que después ya los pescadores, ¿verdad? No van a tener especies que pescar y eso va a ser un gran problema económico. Pero además, el pez león, esta especie invasora, se come a todas las especies de importancia comercial. ¿Ok? Y eso ya es un problema, ¿verdad? Para el hombre, pero también es un problema para el hombre que esta especie tenga veneno en las espinas, ¿verdad? Y las personas se pinchan y tienen un problema con este veneno en las espinas. Afortunadamente no es mortal, pero tienen un problema que les va a necesitar atención médica. Entonces allá ven que el problema no solamente para el ecosistema, la biodiversidad, sino que ese tema nos toca directamente a nosotros, a los seres humanos. Y fíjense que un ejemplo, ¿verdad?, de los problemas de salud pública es la transmisión de enfermedades. Por ejemplo, con la bacteria del cólera, de la famosa enfermedad del cólera, y ni hablemos del COVID, ¿verdad? Pero les voy a hablar del cólera. El del cólera, ¿cómo entró el cólera a Sudamérica? El cólera entró a Sudamérica por un puerto en Perú. Vino un barco desde Hong Kong, descargó sus aguas de lastre en un puerto en Perú. Esa bacteria, ¿verdad?, se quedó adherida a los crustáceos, a los moluscos que comía, pues, y que pescaban los pescadores y consumían en Perú. Y empezó una epidemia desde el año 91 en Perú que se trasladó, ¿verdad?, a 18 países de América Latina. Hubo más o menos 2 millones de casos y 20.000 muertes nada más que por este problema del cólera. ¿Ok? Y esto fue, ¿cómo llegó a Sudamérica? ¿Cómo llegó a América? Por un barco que echó sus aguas de lastre en Perú. Eso para que tengan una idea. Y por ejemplo, también enfermedades que tienen algunas especies introducidas, por ejemplo, Tiara granífera, esta caracolito que está aquí, se introdujo para desplazar o para mantener como controlado a una especie de caracolito nativo que era transmisor de un parásito, ¿verdad?, que causaba la bilharzia. Se introdujo esta especie para controlarlo. Esta especie lo controló, pero resulta que Tiara granífera, esta especie de caracolito introducido desde Asia, también era transmisor de otro parásito que causa una enfermedad parecida a la tuberculosis. Entonces, por eso yo les comento que eso es casi que peor el remedio que la enfermedad, ¿verdad? Lo del control biológico, ¿no? Y actualmente, a nivel mundial, bueno, ya desde los años 70 se estimaba que había como 40.000 especies, ¿verdad?, introducidas en el mundo, pero y que en promedio un 15% en el mundo eran especies introducidas, pero esto ha aumentado 20 veces más en todo el mundo. Y actualmente, como nos explica pues este colega, el profesor Jean Bituller de la Universidad Federal de Paraná, colega con el que hemos dictado cursos de especies introducidas e invasoras, se habla de la homogenización de la biota o la homogenización biótica. Esto es como si todos los animales y plantas en el mundo los metiéramos en una licuadora y al país donde ustedes vayan encuentren las mismas especies. En todos los países solamente va a haber un conejo, en todos los países va a haber una rata y en todos los países va a haber un pino, ¿ok? Y no va a haber ninguna diversidad en el mundo. Y por eso también hablan de la McDonaldización. Por ejemplo, ustedes van a un McDonald's en cualquier país del mundo y todos son iguales. Bueno, si este problema de las especies introducidas sigue y continúa, vamos a tener los mismos animales en todo el mundo y no la diversidad de animales que vamos a tener, sino muy pocos animales y plantas en todo el mundo, y esto obviamente va a ser un problema de la supervivencia para el ser humano. Bueno, muchas gracias por su atención. Desde el proyecto educativo Un Espacio Social para la Transformación de la Educación de Eunomia Aulataides UNESCO, con Aulataides, la Fundación La Tortuga, la Fundación La Salle de Ciencias Naturales y la organización Manta Divers, le damos las gracias por su excelente presentación al oceanógrafo Oscar Lazo Alcalá. Continuamos esta presentación de la nueva amenaza en el Mar Caribe, la invasión del coral Eunomia stolonífera, con el biólogo marino Juan Pedro Ruiz Ayay, científico y cofundador de la Fundación La Tortuga
egresado de la Universidad de Oriente Cumaná, con estudios de posgrado de Biología Marina en esta universidad. Juan Pedro actualmente es el vicepresidente de la Fundación La Tortuga en Puerto La Cruz, Venezuela, y cuenta con 16 años de experiencia en el estudio del coral Eunomia stolonifera, con los últimos 3 estudios científicos y únicos que hay publicados sobre este coral invasor de la costa caribeña de Venezuela. Actualmente es el coordinador del proyecto Eunomia, primera iniciativa de investigación, educación y manejo en Venezuela de la especie invasora Eunomia stolonifera. Dentro de la actividad educativa de hoy, Juan Pedro nos explicará todos los detalles sobre la invasión del coral blando Eunomia stolonifera en el Parque Nacional de Mochima, así como todo el trabajo que se ha venido haciendo desde el año 2007 y se está realizando hasta el día de hoy, en cuanto a la investigación y educación en pro del correcto manejo de este gran problema ecológico. Bienvenido, Juan Pedro. Gracias, Edalí, nuevamente por la invitación. Y bueno, saludos muchachos, espero que les guste lo que vamos a hablar. La ponencia se llama, como ven allí, Invasión del coral exótico, Eunomia stolonifera, que es su nombre científico. El Cnidae es la familia, se utiliza en taxonomía. En el Parque Nacional Mochima, que está al sureste del Caribe, Venezuela. El Parque Nacional Mochima, aquí tengo un pequeño mapa que es para que vean más que todo la extensión, ¿verdad? El Parque Nacional Mochima ocupa parte del estado Anzoátegui, de las costas de Anzoátegui y parte de las costas de Sucre, desde Cumaná hasta Puerto La Cruz, ¿vale? Está al noreste de Venezuela, obviamente, un área de aproximadamente 95.000 hectáreas, y la mayoría son marinas, que tiene una parte terrestre. Yo me imagino que algunos de ustedes habrán ido a Mochima, a bañarse a la playa y por aquí, por allá, y a Puerto La Cruz. Todas las islas que están enfrente de Puerto La Cruz pertenecen al Parque Nacional Mochima. Y las que están hacia la zona de Sucre, que es cerca de Cumaná, la bahía de Mochima, que es el pueblo de Mochima, que es muy conocido, una zona turística, un sitio muy bonito también, forma parte de este parque. Entonces, ¿dónde empezó la invasión? Pues la invasión empezó aquí donde ven en el mapa. Si ven la poligonal, esa línea donde está todo en azul claro, toda esa parte, todo eso es Parque Nacional Mochima. Donde dice zona 0, es la zona donde se introdujo por primera vez el coral Eunomia, ¿verdad? Y eso fue en el año 2005 aproximadamente. Le digo aproximadamente porque fue algo que se descubrió casualmente, lo descubrió casualmente, y en el año 2007, y hablando con los pescadores de la zona, pues haciendo un poco de investigación, determinamos que la introducción debía ser más o menos en el año 2000, entre el 2000 y el 2005. Estos ya son detalles, ¿verdad? Del parque. Esta es la zona de Anzoátegui, donde se introdujo el coral específicamente en la bahía de Conoma. Y esto fue un trabajo que se hizo en el año 2016-2017, fue una prospección que se hizo solo de la zona de Anzoátegui, porque no nos dio tiempo de hacer todo el parque por lo grande que es. Y ahí determinamos dónde estaba el coral exactamente, ¿verdad? Pero eso ya es un trabajo que tiene unos 5 años. En este caso, detectamos 78 sitios colonizados. De las 17 islas estudiadas, las 16 ya estaba el coral presente, ¿vale? Solamente la isla Picuda, que es la que está más al norte, digamos que es la frontera con el parque, con la zona de Sucre del parque, estaba libre de Cenia en ese momento. Ahí tiene Cenia, pero realmente es un Eunomia. Ahora le voy a explicar por qué, ¿vale? Entonces, determinamos que había 38 sitios con una invasión alta, unos 26 sitios con una invasión media y unos 14 sitios con una invasión baja. Ahí ven, esto lo ven con los colores que tenemos aquí en las gráficas. Esta es la parte, vamos yéndonos hacia el oeste. Esta es otra parte del parque que continúa. Y ahí ven las áreas más afectadas, que son la bahía de Conoma, como les dije anteriormente, la isla de Mono, que es la que está enfrente, esa está en la otra lámina, Chimana Grande, que es esta isla gigante que está aquí enfrente de Puerto La Cruz y de Lechería, Chimana Sur y Isla de Arapo. Ahí ven las marcas en rojo,
¿verdad? Lo que nos indica que son zonas donde la inversión está muy consolidada, es alta, la cobertura es muy alta, otras en verde, que es una cobertura media, así, ¿no? Y la amarilla. Una cosa muy interesante es que observamos una estrecha relación entre los sitios invadidos, si ven el mapa, no sé si se ve bien, y los caladeros, las rancherías de pescadores y los muelles. Aquí vemos las letras estas, por ejemplo, M, R, son muelles, R son rancherías de pescadores, o sea que es zona donde hay actividad pesquera. Y vamos a ver por qué hay esa relación casi perfecta, una correlación directa entre zonas invadidas y zonas de pesca o de muelles. Esta es la isla que está más al oeste del parque, que es la isla Borracha. Es la última isla del parque hacia el lado de Puerto La Cruz. En ese entonces, solamente habíamos detectado un punto, el rojo, donde está, un sitio que estaba muy colonizado, pero solamente en esa isla y los elotes alrededor, el resto de la isla estaba libre de unomia. Actualmente, con ya data que hemos actualizado, que no la hemos corroborado, pero con gente los amigos de Manta Diver, que también son parte de nuestro proyecto, que son instructores de buceo, buzos profesionales, y se la pasan en esta zona, ya han detectado el coral en casi toda la isla. O sea que apenas 5 años pasó de este punto a colonizar prácticamente todo. Ok, ¿qué es Unomia estolonífera? Originalmente se identificó como Xenia, ok, una especie muy cercana a Unomia. Pero posteriormente, después de haberle hecho los estudios de los análisis morfológicos y moleculares de ADN, logramos clasificarla con su nombre real, que es Unomia estolonífera. Este trabajo salió publicado ahorita en el 2021, es reciente. Por eso que es muy probable que sigan encontrando información por ahí en internet que hable de Xenia, pero ya no es Xenia, es Unomia estolonífera. ¿Verdad? La Unomia es un coral blando de la familia Xenidae, como le dije, y estos corales son muy comunes y abundantes en los arrecifes del Indo-Pacífico. Aquí en Venezuela se considera una especie exótica y en el Atlántico. Como ya había explicado Oscar, de qué es lo que se trata de una especie exótica, fue introducido, venía del Indo-Pacífico, nunca existió aquí en el Atlántico y alguien se tomó la libertad de sembrarlo en el parque y ahora se ha reproducido y se ha extendido por todo el Parque Nacional Mochima. Incluso hay reportes de que ha llegado al Parque Nacional Morrocoy, o sea que ha ido corriendo, por decirlo de alguna manera, hacia el oeste, por todas las costas. Ahí ven, esta es una foto de Humberto Ramírez, uno de los mejores, un amigo de nosotros también, uno de los mejores fotógrafos submarinos aquí de Venezuela, tomada ahí en la bahía de Conoma. Ahí ven esa masa que ven allí, rojiza, pues todo eso es una colonia de Unomia. Eso anteriormente era un coral cerebro, toda esa roca gigante. Fíjense cómo lo ha cubierto completamente. Pues eso es lo que está pasando. Como les comenté, Unomia estolonífera se observó por primera vez en el 2007 en las costas de la bahía de Conoma. Eso es Valle Seco y Playa Muerta. E Isla de Mono, que es la que está enfrente justamente. Y a Isla de Mono forma parte del Parque Nacional Mochima. Esto es en el estado de Anzoátegui. Creemos que fue introducido ilegalmente entre el año 2000 y el 2005, como les comentaba, pero por un traficante de especies para acuarios. Actualmente su distribución es Indonesia, que es su lugar de origen, y Venezuela. No existe en otra parte hasta los momentos. Esperemos que sea así. Bueno, esta es una foto de un detalle de la colonia del coral Unomia. Es un coral blando, se dice que es un coral blando porque no tiene esqueleto, como el resto de los corales. No sé si han ido alguna vez a bucear o han visto los corales pétreos, que son el otro tipo de corales más comunes, que tienen un esqueleto, que parecen unas piedras, más bien, ¿verdad? Estos son animales. Y en este caso es un coral blando que no tiene esqueleto. Entonces, van a ver, si tienen la oportunidad de verlo, van a ver, esta es la estructura más o menos del coral. Tiene un tallo principal, ¿verdad? De donde salen unas ramificaciones. Y en el extremo de las ramificaciones están lo que se llaman los pólipos. Ya vamos a ver un detalle más allá de eso, para que tengan una idea más o menos de cómo es el coral. Es un coral blando, como les dije, tiene una consistencia gelatinosa, ¿verdad? Podría ser algo así como una medusa, un poco más duro.
Estos pólipos, que los vamos a ver en detalle, son pulsantes. Esto en inglés le dicen pulse coral, porque abren y cierran constantemente. Y otra de sus características es que son contráctiles. O sea, si uno los toca, ellos se retraen, se cierran. Vamos a pasar a la otra página. Ok. Aquí ven un detalle de lo que es el pólipo en sí, ¿verdad? Y ahí ven que tiene una boca, tiene 8 tentáculos, por eso se llaman octocorales, porque el pólipo tiene 8 tentáculos, eso es una característica taxonómica. Cada tentáculo tiene unos pelitos que se llaman pínnulas, ¿verdad? Y el pólipo en sí también tiene un tallo, ¿ok? Cada organismo de estos es capaz de reproducirse y de crecer independientemente, ¿ok? Por eso que se llama que estos son organismos coloniales. Todos esos pólipos están interconectados, pero sin embargo serían capaces de vivir independientemente. Bueno, el reporte de este coral blando invasivo, fuera de la región del Indo-Pacífico media, se hizo en el 2000, se publicó en el 2014, lo publicamos en el 2014. Está publicado, al final les daré las referencias por si quieren ya investigar un poco más y van directamente a la fuente de las publicaciones científicas. Recientemente en Brasil se reportaron las especies, esta Sansevieria, que es de la misma familia, y otra que es Clavicularia viridis, que es de otra familia, pero son muy parecidos. Pero antes de esto fue en el 2018, el único coral de este tipo que había en todo el Atlántico, el Caribe y el resto del Atlántico era un hombre. De ahí viene la importancia de este descubrimiento. Bueno, como ya Oscar bien les adelantó, ¿cuál es el problema con este coral? Porque tiene un impacto ecológico. ¿Qué es lo que pasa con el coral? Debido a su gran adaptabilidad, su crecimiento, tiene un crecimiento muy rápido y su reproducción también muy eficiente, se ha convertido en una especie altamente invasiva, ¿verdad? Ahí ven en la foto, este es un parche coralino, ¿verdad? Con algunas de las especies nativas. Ahí ven un coral cerebro, ven unas esponjas, ven un coral de fuego, y la mayoría del parche está cubierto por Eunomia, que ahí tienen las flechas. Esta foto se tomó en el 2015. Toda esta zona, que es en Valle Seco, ahorita lo único que van a ver es Eunomia. Ya no existen otros corales. Es una alfombra que cubre todo. Ahí hay una cobertura del 100%. Entonces, evidentemente, puede tener un impacto catastrófico sobre toda la biodiversidad. ¿Vale? ¿Qué pasa? Como que dice bien, la biodiversidad de los ecosistemas invadidos disminuye por la muerte de los corales y de otras especies del bentos. El bentos se refiere a todas las especies que viven fijas al fondo, ¿okay? Porque dentro de los arrecifes coralinos pues, viven peces, viven crustáceos, cangrejos, viven equinodermos, que son los erizos de mar, las estrellas de mar, etcétera, etcétera. Y todos, pues, están relacionados o dependen directamente de los corales, de la estructura que forma el coral. Unos se alimentan inclusive directamente de ellos, otros buscan refugio, otros son zonas de reproducción, de cría, etcétera, etcétera. Entonces, al desaparecer los arrecifes por efecto de la eunomia, pues eso tiene un efecto, lo que se llama un efecto cascada, y está afectando, pues, muy gravemente todos los arrecifes de la zona. Ok. ¿Cuáles son los mecanismos que tiene este coral para afectar o por qué es tan eficiente, además de su adaptabilidad y de su rápido crecimiento? Tiene una característica muy interesante que produce unos químicos tóxicos que se llaman terpenoides, que ocasionan la necrosis. La necrosis es la muerte de los tejidos de los corales competidores. Si ven la foto de la izquierda, se ve bastante claro. Tenemos un Eunomia arriba, tenemos un coral cerebro que está prácticamente colonizado, y ven esta mancha que hay aquí donde está la flecha que dice necrosis. Bueno, ese es un tejido muerto ya, como consecuencia de la secreción de estas toxinas. Una vez que el tejido está muerto, entonces el coral crece. La eunomia crece sobre el esqueleto ya muerto del coral, y así va avanzando, ¿verdad? Si ven la de la derecha, se ve prácticamente, es muy dinámica esta foto, porque ahí se ve la eunomia cómo se va montando, por decirlo de alguna manera, sobre el coral cerebro de la derecha. Es el mismo mecanismo.
Estos terpenoides funcionan como defensa química contra peces y otros depredadores. En su ambiente, en su zona geográfica, estos corales, pues, son especies dominantes, son normales, son comunes allí, y la manera de ellos defenderse contra, por ejemplo, los peces que se los comen u otros depredadores, u otros comensales, es la producción justamente de estos químicos. Porque, como dije anteriormente, no tienen esqueletos que les permita defenderse. Entonces, en este caso, como es una especie exótica, no tiene depredadores naturales, ha crecido pues desmesuradamente, como acabamos de decir, y estos tóxicos, además de que le ayudan a colonizar otros corales, está ocasionando que los peces también se vayan de la zona, porque estos terpenoides también tienen propiedades repelentes para como dije, y inclusive se habla de que son ictiocidas, o sea, que son capaces inclusive de matar a los peces, cosas que se han estudiado en otras zonas donde estos corales son comunes. Nosotros todavía no tenemos esas investigaciones, digamos, hechas en la zona. Vale. Como habíamos hablado, ¿cuáles son los principales ecosistemas afectados? Principalmente los arrecifes coralinos, el bento en general y las praderas de Thalassia testudina. La Thalassia es una planta superior, una fanerógama, o sea, tiene flores, tiene raíces, una planta terrestre, pero que vive en el fondo del mar, y es uno de los ecosistemas marinos más importantes, inclusive casi tan importante como los arrecifes, porque es una zona de reproducción, de cría, de alimentación de una cantidad de especies, inclusive pues empezando por las tortugas verdes que se alimentan de esa hierba, que lo vamos a ver ahora. Como ven en la foto, esta es una foto de una ranchería de pescadores. Esta es la zona, digamos, la foto de la superficie, y cuando nos metemos bajo el agua, vemos como todo el fondo marino está cubierto completamente por senia. Todo esto que ven rojo es senia. El muelle que estaba al lado también, pues todo esto. Esto es la isla de Arapa, uno de los sitios que colonizó al principio también. Es una zona cercana a la bahía de Conoma, que fue donde empezó el problema. Bueno, esta la voy a pasar. ¿Cuáles han sido los mecanismos de dispersión? Pues tenemos el factor antropogénico, que es a través de la mano del hombre, ¿verdad? Y bueno, con tantos años ya investigando esto y en contacto con los pescadores, nos hemos dado cuenta que una de las principales formas de dispersión ha sido a través de las redes de pesca. Estos tipos chinchorros, me imagino que viviendo en Margarita deben haber visto bastante, se utiliza mucho en Oriente, y realmente en toda la costa, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que los pescadores pues lanzan sus redes, sacan las redes, el coral se enreda en las mallas, luego van a otro sitio, limpian las redes, van limpiando las redes y van lanzando los pólipos o los restos del coral en otro sitio y lo van sembrando. Y incluso si quedan algunos restos del coral en la red, pues al lanzarlo otra vez en otro sitio donde no había antes eunomia, lo que hacen es irlo sembrando, por decirlo de alguna manera. Pues por eso que pensamos que se ha dispersado tan rápido, y ha sido a través de las redes de pesca, entre otras cosas. También las anclas, las nazas, todas estas artes de pesca, que de alguna manera están en contacto con el fondo y arrancan el coral. Cuando la sacan, después una vez que las vuelven a lanzar en otro sitio, pues lo que hacen es irlo sembrando en lugares donde antes no existía. También pues se adhieren desechos flotantes, ¿verdad? Como plásticos y maderas que quedan a la deriva y pueden viajar kilómetros y kilómetros en los cascos de las embarcaciones, como vimos en el ejemplo que dio Oscar, en los cascos de las embarcaciones. Y tampoco podemos descartar el transporte de larvas en el agua del lastre. Eso tampoco se ha demostrado, pero es lógico pensar que sea así porque, como vimos en la primera presentación, este es uno de los mecanismos más estudiados y que sabemos que es culpable de la mayoría de las bioinvasiones, sobre todo en el ambiente marino, inclusive de lacustre también. Pues también tenemos la dispersión natural.
Es la manera como cualquier especie se reproduce y se dispersa en su ambiente, ¿verdad? Hay varios mecanismos que utiliza el coral. Uno es la fragmentación. La colonia grande, si ven la foto de la izquierda, ven esos trozos de eunomia, ¿verdad? Se han separado de la colonia madre, de la colonia grande, y quedan en el fondo arenoso, en el fondo rocoso, donde sea, en el fondo del mar, y quedan a merced de las corrientes. Ellos se van moviendo hasta que llegan a un sitio y se fijan. Cada uno de esos trozos pequeños después se transforma en una colonia inmensa. ¿Ok? También hay una estructura que se llama propágulos, que es parecido a un tipo de fragmentación, pero es más natural. Digamos, ellos parte de la colonia se constriñe en la base y se termina rompiendo y queda también flotando a la deriva. También hemos visto algo muy interesante, que es que hemos visto pequeñas colonias adheridas a las hojas de talasia. La talasia, como les dije, ven la foto de la derecha, todo esto que ven aquí, son hojas, son unas hojas, las hojas de la talasia, y la eunomia crece muy bien y se reproduce y llega inclusive, ya hemos visto que grandes extensiones de las praderas de talasia están completamente cubiertas. ¿Qué pasa con estas hojas? Que llega un momento que cuando se secan, igual que cualquier planta, estas hojas quedan flotando a la deriva, y si tienen, como ven aquí, un pequeño trozo, una pequeña colonia de eunomia, pues esta hoja les sirve de transporte. Se sabe que los frutos de esta planta pueden viajar kilómetros por las corrientes. Imagínense que y las hojas igualmente. Entonces esto es un medio de dispersión que hay que tener en cuenta y que también nos puede indicar por qué esto se ha dispersado tan rápido y a distancias tan lejanas del origen, ¿no? Ok. Esto fue un pequeño experimento que se hizo hace unos años para tener una idea de la velocidad de la recolonización del coral, ¿verdad? Eso es lo que se hizo. Porque todo el mundo me pregunta, ¿pero cómo? ¿A qué velocidad crece? ¿Qué tan rápido crece? Entonces lo que se hizo fue, se fijó una cuadrata, que es el marco ese plástico que ustedes ven, eso tiene 1 metro cuadrado, en una zona que fue al final del arrecife, a unos 7 metros de profundidad, donde había una zona que estaba completamente colonizada por eunomia. ¿Qué se hizo? Limpiamos toda la zona, ven la foto B, se limpió toda el área, ¿verdad? Casi completamente, porque no nos alcanzó, en ese tiempo nos alcanzó el aire del tanque de buceo para terminar, pero a ver, se logró limpiar casi un 100%, un 94% del área, ¿no? Y se le fue haciendo un seguimiento a ver qué pasaba, cómo era en qué tiempo se volvía a cubrir otra vez la cuadrata. Aquí si vemos la leyenda, dice unidad experimental 1 metro cuadrado, que es la cuadrata, ¿verdad? Colonizada por una eunomia en un 94%. Y la cuadrata luego de haber sido eliminado el coral, que es la B. ¿Ah? La cobertura que quedó aquí fue del 7%. Quedaron algunas colonias por allí que no las pudimos sacar en ese momento. Porque este es un dato interesante. Esto apenas es 1 metro cuadrado a 7 metros de profundidad, que es una profundidad bastante manejable, es somera para cualquier buzo. Y eso me tomó a mí 50 minutos de buceo y un consumo de 2.500 psi, que es prácticamente un tanque completo. Entonces, para limpiar solamente 1 metro cuadrado, que ni siquiera me dio tiempo de limpiarlo completo, yo que me considero un buzo con bastante experiencia, pues me tomó casi 1 hora y un tanque de buceo completo. Entonces, imagínense lo que costaría limpiar lo que está ocurriendo ahorita. Ese es uno de los grandes problemas que tenemos. Pues aquí vemos el seguimiento que se le hizo, ¿vale? El experimento empezó en junio y yo le hice seguimiento cada 15 días. Aquí vamos viendo, esta es a mitad de junio ya. Fíjense cómo está ya todos los bordes prácticamente recolonizados. Ya para septiembre, prácticamente la cuadrata estaba completamente colonizada y bueno, ya vemos octubre y noviembre cómo evolucionó. Aquí tenemos una gráfica que está bastante sencilla. Aquí lo que vemos es que desde junio hasta noviembre, el crecimiento fue continuo, ¿verdad? Nunca hubo una pausa en el crecimiento y
ya en el mes de agosto, o sea, apenas 2 meses de haber comenzado el experimento, ya se había logrado el 50% de cobertura del área. O sea, en 2 meses ya la mitad de la zona que habíamos limpiado estaba completamente recolonizada otra vez. Eso nos da una idea de la velocidad a la cual este coral crece. Y ese es uno de los graves problemas que tenemos. Otra cosa, que además de que el coral se crece vegetativamente, o sea, como las plantas, ¿verdad? También se reproduce sexualmente. Esa reproducción sexual, con óvulos y espermatozoides, como todos los animales, ¿verdad? Produce unas larvas que son unicelulares. Esas larvas después se fijan aquí en las flechas amarillas, lo que pasa es que está un poco difícil de ver. Esa larva, que es una sola célula, se fija y empieza a desarrollarse. Si ven las fotos pequeñas, aquí se ve más, que son unas colonias más translúcidas, ¿verdad? Que todavía no tienen la coloración de las adultas. Pues esta colonia nace de una sola célula. Fíjense lo rápido que crecen. Entonces, las larvas, las nuevas colonias provenientes de larvas de reproducción sexual, aparecieron por primera vez en julio, apenas un mes de haber comenzado el experimento. Entonces, este es uno de los grandes problemas. Si voy a pasar otra vez la lámina de arriba, la primera, esta. Si ven todo el centro de la cuadrata, estas colonias son de origen larval. No fue que creció de afuera hacia adentro. Y fíjense lo rápido que se reprodujeron. Entonces tenemos este problema también, que se reproduce tanto vegetativamente como sexualmente muy rápido. Y descubrimos que casi todo el año eh, esta especie es fecunda, se puede reproducir sexualmente casi todo el año, gracias a las condiciones ambientales que son muy favorables, a la falta de predadores, como habíamos dicho, y bueno, el resultado es esto. Es realmente una plaga. En comparación con otras especies invasoras, esta es bastante eficiente. Eh, Hasta ahora no le conocemos ningún uso comercial o por lo menos aquí no lo hemos logrado conseguir. Se sabe que tiene algún tipo de aplicación, este tipo de corales, en temas de farmacias, en extracción de bioactivos, como antitumorales, como bactericidas, eh, contra de virus, etcétera, etcétera. Pero son varias investigaciones que quedan abiertas, que queremos tomar con el proyecto Unomia. Más adelante se lo voy a explicar. Bueno, seguimos. Entonces, con conclusión. ¿Por qué este Unomia es una especie tan dañina, digamos? Es un invasor tan eficiente. Con su gran adaptabilidad, como lo hemos visto, su capacidad reproductiva, la hacen una especie, la falta de depredadores, obviamente, la hacen una especie muy, muy eficiente. También tenemos el tema que había tocado Oscar, de que estos ecosistemas han estado sometidos a una gran presión antropogénica desde hace muchos años. Hablamos de la pesca intensiva, hablamos del turismo sin control, hablamos de la contaminación. Esta es una zona que está sometida a muchas descargas de sedimentos, por lo menos la parte de la bahía de Conoma. Perdón, está la planta de cemento, que descarga toneladas y toneladas de sedimento en esa bahía. Y esos corales, esos arrecifes coralinos estaban bastante impactados antes de que llegara Unomia. Al llegar Unomia, pues inmediatamente tomó ventaja de esto y pues terminó de hacer el trabajo, ¿no? También tenemos los mecanismos de dispersión, tanto naturales como artificiales, y la falta de depredadores, que lo acabo de decir, contribuyen a que la... Vale, ¿qué pasó aquí? Ok. A que la especie se extienda rápida y continuamente, convirtiéndose en una grave amenaza para los ecosistemas marinos y del Caribe. Ojo, nosotros hacemos énfasis en el Caribe, porque como hemos visto en pocos años, ya prácticamente gran parte de la costa de Venezuela, no solamente el Parque Nacional Mochima, sino las costas de Aragua, las costas de Carabobo y de Falcón, el Parque Nacional Morrocoy, están afectados. De pasar de Morrocoy a la Aruba, Curazao y Bonaire es un salto. Y una vez que esté allí, pues el resto del Caribe está a su merced, por decirlo de alguna manera.
Entonces, pues, sin lugar a dudas, por su característica y agresividad, consideramos esta invasión biológica un caso inédito a nivel mundial y una amenaza inminente para todos los ecosistemas marinos de Venezuela y el Caribe. Por lo tanto, es imperativo tomar acciones efectivas para controlar este desastre ecológico. Lo decimos así, desastre ecológico, porque eso es lo que es. No es cuento de camino. Ok, dentro de este contexto, nos unimos un grupo de científicos, de amantes de la naturaleza, de ecologistas, y creamos el proyecto UNOMIA, porque pensamos, ya, si bien venimos estudiando el problema desde hace muchos años, todavía no ha habido ninguna acción efectiva para frenar esto. Entonces decidimos, pues, aunque esto es un problema de Estado, y el Estado debería actuar, pero no lo ha hecho, decidimos pues tomar cartas en el asunto y creamos el proyecto UNOMIA. Ahí tenemos un Instagram que lo tienen aquí, lo pueden ver sin ningún problema. ¿Cuáles son los objetivos, digamos, en general del proyecto UNOMIA? Pues, primero, la prospección y el monitoreo constante de las zonas marino-costeras del Parque Nacional Mochima invadidas o susceptibles a la invasión, para ubicar las zonas afectadas. Ya parte de ese trabajo se hizo, lo que pasa es que hay que actualizarlo y además tenemos que ampliarlo, porque desde el 2017 no se hace esto. Necesitamos tener una imagen clara de qué es lo que está pasando, dónde está y, a ver, la gravedad de cada invasión, pues, puntual. Hacer una evaluación ecológica general de los ecosistemas invadidos, a ver qué tan afectados están y cuáles son las especies que nos están siendo más dañadas. Y, por supuesto, hacer registros submarinos y gráficos de cada una de las zonas afectadas. Pero eso lo venimos haciendo, esa metodología. Cada vez que conseguimos un sitio invadido, pues obviamente marcamos el punto con GPS, tomamos fotos, hacemos videos, etcétera, etcétera, ¿no? Y obviamente hay que profundizar los estudios científicos sobre la biología, ecología, mecanismos de dispersión, etcétera, del coral para lograr el control y manejo de esta especie tan perjudicial. Venga, otra de las cosas importantes, que es lo que estamos haciendo ahora justamente con esta actividad, es la divulgación y difusión del problema. Haciendo énfasis en la problemática social como consecuencia de la reducción de la pesca artesanal y afectación de las playas. Como bien dijo Oscar, en el momento, y como yo les comenté, cuando los ecosistemas nativos son afectados, los arrecifes, por este tipo de invasiones, pues las especies que dependen de esos ecosistemas también empiezan a disminuir sus poblaciones. Y ahí estamos hablando de especies de valor comercial, por ejemplo, peces demersales como los pargos, como los meros, langostas, etcétera, etcétera. Un montón de especies que salen afectadas. Ya estamos viendo que las comunidades pesqueras de la zona están teniendo bastantes problemas con esto y pues hay que hacer algo al respecto. Sobre todo la parte educativa y divulgación es fundamental, porque si no vamos a seguir dispersándolo, o van a seguir dispersándolo como lo hemos visto, y eso va a llegar un momento que va a ser imposible de controlar. Pues obviamente la reducción de la pesca afecta a las playas, o sea, la actividad turística. También, como crece en la arena y crecen todo tipo de fondos, las zonas donde las playas, por ejemplo, como Isla de Plata, que es una zona, digamos, aquí muy conocida, está llena de unomia, a la gente no le gusta ya bañarse allí porque tienen miedo, por decirlo así, aunque no hace ningún daño directo al ser humano. Está afectando a las poblaciones de pesca, está afectando la actividad pesquera como en sí, porque me dicen los pescadores que tiran las redes y lo que sacan son toneladas de senia, o de unomia, perdón, y los pocos peces que capturan, entonces están contaminados con los terpenoides, con las sustancias estas tóxicas, les da mal sabor, les da mal olor, y no solamente que las capturas son muy pobres, sino que también lo poco que pescan ya viene dañado. Y otro de los objetivos generales es iniciar actividades de extracción selectiva para recuperar algunos ecosistemas afectados y contener su expansión hacia otras zonas sensibles de Venezuela y luego al Caribe. Digo extracción selectiva porque hay sitios donde ya es prácticamente inviable sacarlo, porque son extensiones, estamos hablando de hectáreas, de cientos de kilómetros de costa. Pero si hay zonas sensibles, hay arrecifes que todavía se pueden rescatar, que sería
digamos, nuestro primer objetivo, tratar de rescatar esa zona y manteniendo un monitoreo constante, tratar de que se mantengan libres del invasor. Bueno, esperamos las preguntas. Yo creo que con las preguntas se puede ampliar mucho más de todo lo que hemos dicho. Me gusta más la parte de preguntas porque ahí es donde podemos extendernos más. Aquí les dejo las referencias científicas para que si tienen la curiosidad de ir directo a los trabajos que hemos publicado, los profesores de biología que están en la escuela y eso, quieren ampliar un poco e ir directamente a las fuentes, pues aquí les dejo, yo creo que Idalí después les va a dejar ese material a la disposición. Desde el proyecto educativo Un Espacio Social para la Transformación de la Educación de Eunomia Aula Taides UNESCO, con Aula Taides, la Fundación La Tortuga, la Fundación La Salle de Ciencias Naturales, la organización Manta Divers, le damos las gracias por su excelente presentación al científico biólogo marino Juan Pedro Ruiz Ayala. Desde el proyecto educativo Eunomia Aula Taides UNESCO, extendemos nuestro total agradecimiento por la excelente participación de los estudiantes junto al staff de profesores del Colegio Guayamurí. Nos vemos en la próxima.